un nuevo tema que es diarrea. Básicamente, uno puede pensar que diarrea es un tema sencillo, bastante simple, así como fiebre, ¿se acuerdan, no? Cuando hablamos de fiebre, ¿no? Y la verdad es que si bien no es un tema complicado, hay que tomar en cuenta que la enfermedad diarreica aguda, ¿ok? No llega a ser algo tan simple de entender como que hay deposiciones líquidas y ya está. Es algo que quiero que tengan muy en cuenta en estos momentos. No sin antes siempre preguntarles, aprovechando ahorita, si alguien tiene alguna duda o pregunta de la clase pasada. ¿Alguna duda o consulta de la clase de la semana de la clase pasada? Muy bien, veo que no hay dudas, consultas, perfecto, entonces vamos a comenzar. A ver, ¿cómo definimos justamente a la diarrea? A ver, la diarrea tiene dos definiciones. Es la disminución de la consistencia de las heces, disminución de la consistencia de las heces o incremento de la frecuencia de las deposiciones. ¿De acuerdo? Disminución de la consistencia de las heces. Muy bien. Disminución de la consistencia de las heces. Diarrea se define como disminución de la consistencia de las heces o aumento de frecuencia de las deposiciones. Esto también, por si acaso, las deposiciones se le conoce en lenguaje clínico como las famosas cámaras. Sí, así se llaman cámaras. Se los digo porque van a escuchar probablemente cuando estén en un hospital o incluso en fisiopatología que hablan de las cámaras al día, aumento de las cámaras al día. Y obviamente esto puede causar, como a mí, me causó bastantes dudas. ¿A qué se refieren con cámaras? ¿Es un nombre especial? Cuando se refiere a deposiciones, no lo sé. Y al final, las cámaras son deposiciones. O sea, cámaras es como decir deposiciones. Si digo aumento del número de cámaras al día, estoy diciendo aumento del número de deposiciones al día. Muy bien. Entonces, como pueden ver, diarrea puede ser una de dos. Disminución de la consistencia de las heces o aumento de la frecuencia de las deposiciones. Puede ser, ya en todo caso puede ser I o, ¿no? Puede ser I o. No necesariamente tienen que ser los dos. Puede ser uno o puede ser el otro o pueden ser los dos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, tienen que tomar un tema en cuenta. Primero, eh, la ingesta de líquidos diaria promedio, la ingesta diaria de líquidos promedio es 1,5 litros. La ingesta de líquidos al día, que justamente incluye el agua que tú tomas y también tiene que ver con el líquido en los alimentos, ¿ok? No todos los alimentos son 100% sólidos, tienen también parte de líquido, llegan a sumar 1,5 litros. Ahora, miren, esto 1,5 súmenlo con la secreción salival, súmenlo, súmenlo con la secreción gástrica, súmenlo con la secreción biliar, súmenlo con la secreción pancreática. Y todo esto genera un total de 7 a 8 litros que maneja el tubo gastrointestinal al día. O sea, ¿cuánta cantidad de líquido maneja el intestino o el tubo gastrointestinal al día? 7 a 8 litros diarios, la cual gran parte es absorbido a nivel del intestino delgado e inicio del intestino grueso o intestino delgado y colon, llegando solamente a eliminar aproximadamente 200 mililitros por día en las deposiciones. Tomen en cuenta eso importante, ¿eh? Tomen en cuenta eso bastante importante.
Miren cuánta cantidad de líquidos maneja el intestino, de 7 a 8 litros, y que al final todo es absorbido, y solamente se llega a eliminar 200 mililitros al día. Es improbable, de manera fisiológica, que esta cantidad de líquidos disminuya. Así tú estés deshidratado. Así tú estés deshidratado, vas a seguir eliminando 200 mililitros al día. Patológicamente puede disminuir la cantidad de líquidos que se eliminan, ejemplo, a través del estreñimiento, o puede aumentar patológicamente a través de la diarrea. Por ejemplo, si aumenta la frecuencia de deposiciones o disminuye la consistencia de las heces, estás aumentando la cantidad de líquido que tú estás eliminando. Entonces, puede disminuir, pero de manera patológica, no fisiológica, o puede aumentar considerablemente. Muy bien. Entonces, ahora, terminológicamente, por si acaso, van a escuchar mucho de que a este aumento de frecuencia de deposiciones solamente se le conoce por si acaso como hiperdefecación. ¿Ok? Como hiperdefecación. Algunos han querido no considerarlo parte de la diarrea, pero en realidad terminológicamente sí lo es. Así que eso es algo que quiero que lo tomen en cuenta. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Terminología. ¿Qué terminología es importante tomar en cuenta? Por ejemplo, disentería. Disentería. ¿Qué es la disentería? Es la presencia de diarrea con moco y sangre. Es la presencia de diarrea, es diarrea más moco y sangre. Y me traduce un compromiso del colon. Es un compromiso distal. Colon o en el peor de los casos, iliocolónico. Pero cuando tú tienes un paciente con diarrea, con moco y sangre, ¿ok? El lugar donde ha sido comprometido es el colon o iliocolónico. ¿Y qué nos traduce? Que hay un agente que ha invadido, y ojo, invadido la mucosa intestinal. Ha invadido la mucosa. ¿Por qué les digo esto? Ya van a ver en un momento por qué. Pujo, tenesmo, ¿qué es pujo? La expulsión de moco que acompaña la diarrea, y también pujo es eso, expulsión de moco que acompaña la diarrea y nos traduce en origen colónico, y tenesmo es la sensación de querer seguir defecando luego de terminar de evacuar. Muy bien, eso es tenesmo. Y también el pujo y tenesmo tienen también sobre todo origen colónico. Origen, pongo aquí como traduciendo acá, ¿no? Igualito, origen colónico. Entonces, la disentería, el pujo y el tenesmo me traducen sobre todo un origen colónico en el paciente. Eso me sirve para poder determinar dónde está la patología. Y ahora, dolor abdominal. ¿La diarrea puede ser compañía de dolor abdominal? Por supuesto. ¿El dolor abdominal me dice algo? Sí. Cuando el dolor abdominal es periumbilical, o sea, el paciente se agarra, va y hace giros alrededor del ombligo, o sea, es periumbilical, más sospecho que el problema está en el intestino delgado. Y si es más difuso, o sea, no solamente periumbilical, sino es más difuso, lo más probable es que se trate de un origen colónico. Ojo, apunten eso, porque esos son signos que me permiten traducir. Lo más probable es viene un niño, disentería de pujo y tenesmo, el problema es colónico, se acabó. Disentería por origen colónico. Doctor, ¿es posible tener disentería con origen superior, de intestino delgado? Difícil. Disentería, pujo, tenesmo, origen colónico.
¿Quieres estar más seguro? Bueno, puedes preguntar por el dolor abdominal y te va a decir difuso, me duele todo. Bueno, obviamente el niño no va a decir me duele el intestino, te va a decir me duele todo el estómago, todo el abdomen y se agarra todo el abdomen. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, dijo periumbilical, ¿podría repetir? Periumbilical, ¿qué quiere decir? Que justamente solo se agarra alrededor del ombligo, alrededor, da giros. Cuando se dan cuenta que cuando un paciente o una persona le da diarrea, miren, lo más común es que, y lo vamos a ver ahora, es que la diarrea que uno presenta es la clásica diarrea por aumento de frecuencia y también al mismo tiempo aumento de consistencia más líquida de las deposiciones. Es lo clásico por una intoxicación alimentaria, y les voy adelantando algunas cosas. Y se dan cuenta que el paciente no se agarra todo el abdomen. Generalmente solamente comienza a sobarse la parte del ombligo alrededor. O sea, fíjense. Ya, por ahí, doctor, ahí es exagerado que se soba todo. Generalmente si te duele, como necesitas, ya saben por qué sirve la frotación. Creo que ya les he enseñado en dolor. Bueno, no les enseñé en este curso, pero les enseñé en neuro, ¿no? Que obviamente tú haces digitopresión para poder activar células de señales beta. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Para qué haces ese movimiento? Cuando ese movimiento es periumbilical, me traduce más un problema de intestino delgado. O sea, ¿dónde está el origen de la diarrea? En el intestino delgado. Y cuando el dolor, el paciente se agarra todo, o sea, gira y da giros bastante grandes, gira y gira la mano alrededor de todo el abdomen, eso es más probablemente colónico. Pero ojo, si el paciente viene y se agarra todo el abdomen, le pregunta, disculpa, ¿cómo es tu moco? ¿Cómo es tu diarrea? Doctor, tiene moco y también tiene restos de sangre. Y si tengo sensación de querer ir al baño a cada rato. Voy, pero no hago, no defeco. Eso es colónico. Eso es colónico. O sea, antes de que ya una persona le hagas exámenes y todo, ya está distinguiendo que es un origen colónico. Ahora, lo más común, obviamente, no es el origen colónico, pues obviamente. No es común el origen colónico, por si acaso. Es más en niños. Lo más común es origen de intestino delgado. Pero es importante que ustedes sepan preguntar directamente qué cosas para saber si es origen colónico o no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se divide según el tiempo? Según el tiempo, la diarrea se divide en agudo, subagudo y crónico. El subagudo es menos de 2 semanas. El subagudo es de 2 a 4 semanas. Y el crónico es mayor a 4 semanas. Ya, eso está bien que sepan. Está bien. Pero en la práctica clínica, o sea, del día a día, tú simplemente vas a hablar de agudo y de crónico. Nada más. O sea, menos de 2 semanas es agudo y más de 2 semanas es crónico. Pero si por ahí alguien quiere ser más específico, o sea, ya los gastroenterólogos podrían ser más exquisitos con la temporalidad, como para distinguir qué germen se comporta más de manera subaguda y qué germen se comporta más de manera crónica, o qué agente etiológico. Ya podrías hablar de subagudo y crónico, pero realmente, en la práctica clínica diaria, se habla de agudo y se habla de crónico y nada más. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, muy bien. Hay una división de la diarrea fisiopática. Hay muchas divisiones, ¿eh? Muchas clasificaciones. Yo les voy a mencionar todas, pero
tienen que entender que no existe la buena y la mala clasificación o la que más se utiliza, sino todas deben combinarlas. Todas deben combinarlas. ¿Ah? O sea, esta clase va a ser completa, hasta le voy a mencionar de la parte infecciosa. Diarrea infecciosa y infecciosa. Pero las clasificaciones que le voy a dar, no existe una mejor que la otra, sino deben combinarlas. A ver, según la fisiopatología, la diarrea puede ser osmótica. Osmótica. ¿Qué quiere decir osmótica? Miren, osmótica quiere decir que hay presencia de un soluto, soluto no absorbible en la luz intestinal. Si en la luz intestinal, miren acá, si ustedes tienen la luz intestinal, esta es la luz intestinal, y tienen aquí un soluto que no puede absorberse, entonces este soluto que no puede absorberse va a tener capacidad osmótica, o sea, jala agua hacia el exterior. Y esto produce que finalmente tanta cantidad de agua de esa manera se ha eliminado las deposiciones líquidas se van a convertir más, las deposiciones se van a convertir más líquidas, van a ser más líquidas, menos consistentes. Todo por un agente osmótico presente. Vuelvo a repetir. Hay un agente, hay un soluto que no es absorbible, no se puede absorber. Entonces, al quedarse en la luz, va a jalar agua. Por poder osmótico, va a jalar agua. Y al jalar agua, va a haber más cantidad de agua a nivel de la luz intestinal y este va a ser eliminado como deposiciones líquidas. Muy bien, deposiciones líquidas. Entonces, ¿cómo la diarrea osmótica? A través de deposiciones líquidas. ¿Qué ejemplos tenemos que podemos considerar acá? Usos, por ejemplo, de laxantes, principalmente laxantes o algún otro producto, como sulfato de magnesio o lactulosa. También puede ser por ingestión, por si acaso, de hidratos de carbono no absorbibles. Ya eso le voy a explicar más adelante, pero principalmente acá quiero que sepan los laxantes. Los laxantes. También hay otras sustancias, por ejemplo, algunos chicles que contienen nicotina, que tienen la capacidad, o chicles que tienen sorbitol, no nicotina, sorbitol, y que el sorbitol tiene también capacidad osmótica. O sea, a ver, les explico. Hay pacientes que quieren dejar un hábito y comienzan a mascar mucho chicle. Y el chicle contiene sorbitol, como el dulce. El sorbitol es un carbohidrato. Entonces, el sorbitol, cuando consumes varios chicles, estás consumiendo varios chicles durante el día, puede ser por ansiedad, por lo que quieras, pero consumes varios chicles, el sorbitol que tú consumes tiene capacidad osmótica y el paciente que consume estos chicles puede presentar diarrea. Va al médico y le dice, tengo deposiciones por más de 2 semanas, por ejemplo, crónico. Y tú le dices, ya, haces historia clínica y le dices, ¿está consumiendo algo de hace 2 semanas o hace 3 semanas? Bueno, estoy consumiendo mi chicle para X cosa. Incluso para dejar de fumar, hay chicles que son ricos en sorbitol. Ahí por eso le decía, me había confundido con nicotina. Entonces, esta razón podría provocar también diarrea osmótica. Entonces, ¿qué es diarrea osmótica en sí? Cuando un soluto no se puede absorber en el uso intestinal y por mecanismo de osmolaridad, de osmosis, jala agua hacia la luz y así es eliminado. ¿Cómo es la diarrea osmótica? Líquida. Muy bien. Diarrea secretora. La diarrea secretora, por si acaso, se define como la alteración, es una alteración del transporte, de agua y electrolitos. Es una alteración de transporte de agua y electrolitos a nivel intestinal. Aquí se puede comprometer la absorción de sodio y obviamente agua o haber un aumento en la secreción de cloro. O sea, la diarrea secretora
De la misma manera, miren acá, luz intestinal, hay una razón por la cual hay un impedimento. Miren, aquí tienen el sodio, aquí tienen el agua. Se supone que al absorber sodio le sigue el agua, ¿ok? Y hay una eliminación fisiológica de cloro. Eso es normal. Pero cuando hay un agente etiológico, hay un agente que impide que se absorba el sodio con el agua o aumenta la eliminación o la secreción de cloro, obviamente, por alguna de esas dos causas, tiene que ser una de las dos, no necesariamente las dos presentes, sino una de las dos nada más. Obviamente hay más líquido en la luz y este es eliminado. ¿Cómo es la diarrea secretora? Líquida, de posiciones líquidas. Muy bien. Eso es. ¿Qué me puede producir una capacidad? O sea, aquí tenemos, ¿quiénes me pueden impedir la absorción de sodio con agua? ¿Quiénes me pueden impedir la absorción de sodio con agua? ¿Qué agentes? Un momento. ¿Qué agentes me pueden impedir la absorción de sodio y agua? Por ejemplo, el rotavirus. Por ejemplo, el rotavirus. Relacionado en niños por estaciones, por cuadros estacionales. Generalmente el rotavirus causa diarrea en niños y se caracteriza porque primero el niño tiene un cuadro respiratorio alto, o sea, me refiero a una faringitis, un moquito, hay bastante moco, un poquito de tos quizá, y estornudo durante el día, quizás ni te hace fiebre, pero como dice la mamá, mi niño ha estado con achis durante 2-3 días y ahora está con diarrea. Ese es el rotavirus. ¿Qué hace el rotavirus? ¿Cómo trabaja el rotavirus? Impide la absorción de sodio con agua. Ahí está su mecanismo. Otra más, miren, acá tienen un virus. Otro más, presencia de hormonas. Sí, hormonas. Factores humorales con efecto endocrino paracrino. Clásico, tumores productores de hormonas como serotonina. Hay tumores en el intestino productores de serotonina. Raro, pero puede ser. También por medicamentos. Por ejemplo, diuréticos, aunque no es frecuente. Lo más frecuente es el rotavirus. Y principalmente también otro frecuente presencia de toxinas. Las toxinas están relacionadas con agentes etiológicos infecciosos. O sea, por agentes infecciosos, pero que estos agentes infecciosos trabajan con toxinas. Y se produce generalmente en intoxicaciones alimentarias. O sea, la intoxicación alimentaria consiste en la ingesta de toxinas de alguna bacteria. De toxinas. ¿Qué toxinas acá conocemos? Por ejemplo, el del estafilococo aureus. Es el más frecuente del mundo. O sea, cuando un paciente tiene intoxicación alimentaria y por ende una diarrea secretora, y uno sospecha que no es rotavirus, no obviamente hormonas raro y medicamentos tampoco porque no hay historia de uso de medicamentos que te produzcan diarrea secretora, entonces empiezan en toxinas. ¿Cuál es la más común? Toxinas por ingesta de toxinas, principalmente de estafilococo aureus. ¿Qué más? Por ejemplo, también la Shigella somnei, así se llama. Tiene cierta frecuencia, pero sobre todo en poblaciones pobres. Se ve más en la India o en Bangladesh. Doctor, ¿y por qué rayo nos explica eso? Para su libro. Para su libro. Bacillus cereus. Encontrado en el arroz no cocinado. Infrecuente en nuestro país porque nosotros cocinamos el arroz. Pero aunque ustedes no lo crean, hay médicos que están reportando, pero aún no tienen tiempo de
de hacer un reporte de caso, están reportando de que se está encontrando en jóvenes que les gusta comer comida japonesa. O sea, ahorita está de moda el sushi y toda esa vaina, que es rico, ¿eh? A mí también me gusta, pero a veces consumen sushi de lugares no tan recomendados. Y se ha encontrado que estos después de consumir el sushi presentan diarrea. La diarrea puede ser por intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus, pero como es arroz no cocinado, no estaría mal pensar en bacilos serios, por si acaso. ¿De acuerdo? En los maquis, sí. No, pues, pero si comes en un buen lugar no hay problema, pues. O sea, yo he visto maquis, sí, he visto puestos caseros en la calle de maquis, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Pero lo he visto en algunos lugares de Lima no tan recurrentes. ¿Y qué más? La E. coli, la enterotoxigénica. Voy a mencionarles todos los E. coli en esta clase, pero también esta clase es medio micro también. Produce toxinas, por como su nombre lo dice. Obviamente, estas de acá no requieren tratamiento. O sea, no requieren. Rotavirus no requiere tratamiento, hidratación. Y todo esto, bueno, ya para no estar señalando todo, tratamiento de esto, hidratación. Tratamiento de esto, hidratación. ¿Tienes una causa más? Sí. Infecciones que sí requieren tratamiento. Por ejemplo, la Salmonella typhi, su mecanismo, ojo, no es solo de diarrea secretora, porque también invade la mucosa, también produce disentería, pero el mecanismo del Salmonella typhi es doble. Por un lado, invade mucosa. Ojo, cuando yo les dije invade mucosa, ¿qué cosa usted tenía que pensar? Invade mucosa, ¿qué cosa yo les dije que tenía que pensar? Colon, disentería. O sea, la Salmonella typhi produce disentería, porque invade mucosa. Creo que ya se van dando cuenta que hay un mecanismo fisiopatológico que es justamente por invasión de mucosa. ¿Qué más? La Shigella, disenteriae. Oh, ¿qué producirá? Disentería, pues, ¿no? El nombre lo dice, ¿no? E. coli, también enterotoxigénica. ¿Qué, doctor? ¿Trabaja doble? Sí, trabaja produciendo toxinas y también trabaja favoreciendo la secreción de cloro, por si acaso, y evita la absorción de sodio. ¿Ok? En pocas palabras, si se dan cuenta, las diarreas infecciosas, por ejemplo, la E. coli enterotoxigénica se caracteriza justamente, pongo la flechita para arriba, porque también tiene aumento de secreción de cloro. La tifi, la shigella, disentería y E. coli enterotoxigénica requiere antibiótico-terapia. Una diarrea por intoxicación alimentaria por estos cuatro, bueno, enterotoxigénica sí requiere tratamiento, pero por aureus, que es el más común y el que más van a ver, Shigella sonei o Bacillus cereus, más raros, pero aureus sobre todo, no requiere tratamiento. En niños rotavirus no requiere tratamiento. ¿Cuándo va a requerir tratamiento? Cuando me dé signos y síntomas que me traducen que requiere tratamiento. Y también por la historia clínica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí diarrea secretora. Y ahora, si alguien les pregunta, ¿dónde están las diarreas infecciosas? Las diarreas de tipo infecciosas tienen mecanismo fisiopatológico secretor. Secretor. Principalmente secretor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Diarrea inflamatoria. Siguiente. Diarrea inflamatoria. En la diarrea inflamatoria, ahora, quiero que tengan aquí algo bastante en claro, para que no se confundan. La diarrea secretora, principalmente por agentes infecciosos como rotavirus, como toxinas o los que propiamente requieren tratamiento antibiótico, producen inflamación en la mucosa. O
sea, producen inflamación, lo inflaman. Sin embargo, la inflamación no es un mecanismo fisiopatológico principal, sino es la secreción. O sea, la razón por la cual los agentes infecciosos que los he mencionado producen diarrea es porque ellos lo hacen a través del aumento de la secreción, no por la inflamación. Pero doctor, ¿produce inflamación? Sí, pero la inflamación que producen no es el responsable de la diarrea. Entonces, la diarrea inflamatoria, ¿ok? El que produce la diarrea es la inflamación. O sea, la diarrea es el cuadro inflamatorio. Es por el cuadro inflamatorio. Y aquí principalmente se engloba en dos causas. En dos causas. ¿Cuáles son? La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Y no son las únicas, ¿ah? También tienes, por ejemplo, la mononucleosis infecciosa. Pero les estoy dando los más importantes. O sea, la diarrea, las enfermedades que producen diarrea por mecanismo principalmente inflamatorio son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa comprometen todo el colon, pero la enfermedad de Crohn compromete el colon más compromiso intestinal extracolónico, así se dice. O sea, pueden comprometer también parte del intestino delgado. Y ellos se caracterizan, ¿por qué? Porque ambas tienen un infiltrado inflamatorio leucocitario. A nivel de la mucosa intestinal. ¿De acuerdo? Infiltrado inflamatorio leucocitario a nivel de la mucosa intestinal. Además, son crónicos. Un momentito, por favor. Están que tocan la puerta y creo que nadie puede abrir. Un segundito, por favor. Muy bien, disculpen por este tiempo de la lapsus. A ver, entonces vuelvo a repetir. La diarrea inflamatoria de tipo inflamatoria se caracteriza porque es la inflamación la que produce la diarrea. Son crónicos y se caracterizan por tener un infiltrado inflamatorio leucocitario a nivel de la mucosa intestinal. Muy bien. Entonces, estos pacientes se caracterizan por este tipo de diarrea y principalmente son dos, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. ¿De acuerdo?
Entonces, deben justamente conocerlo por eso. Justamente deben conocerlo por eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces ya tenemos la diarrea inflamatoria y ahora, ahora tenemos la diarrea por hipermotilidad. ¿En qué se caracteriza la hipermotilidad? Simplemente se caracteriza porque aumenta el número de, la motilidad. Aumenta la motilidad y por lo tanto aumenta el número de veces que evacúas al día. Ojo, aquí en la hipermotilidad no necesariamente, como dice la definición de diarrea, disminuye la consistencia de las heces. Aquí aumentas la frecuencia de las deposiciones. Aumentas la frecuencia. Acá aumentas la frecuencia de deposiciones. No necesariamente aquí disminuye la consistencia. Entonces, el paciente cuando va a tu consultorio te va a decir, voy más veces al baño durante el día. Y tú le tienes que preguntar aquí, por si acaso las heces son líquidas, tienen moco y sangre. No, son normales, pero aumentan más durante el día. Si aumentan más durante el día, ¿eso qué cosa es? O sea, un aumento, una diarrea por hipermotilidad. ¿Qué cosa me permitiría que aumente la motilidad en intestino? Aumente el tránsito gastrointestinal. Acá, la que se lleva el premio es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo tiene esta característica. La hipermotilidad. O sea, los pacientes hipertiroideos, cuando tú sospechas de hipertiroidismo, uno de los signos y síntomas que presenta el paciente con hipertiroidismo puede ser tranquilamente hipermotilidad. Y podría ir a tu consultorio por hipermotilidad. Adicionalmente, como vamos a ver en clase de hipertiroidismo, que aquí todavía creo que a 2 semanas o semana y media, el paciente puede presentarte aumento en la frecuencia cardíaca y otras cosas más, pero no se sorprendan que presente hipertiroidismo también. O sea, perdón, que presente aumento de la frecuencia de las deposiciones. Muy bien. Doctor, Ahora, ¿sí? Dime. Para poder saber más o menos cuánto sería, entre comillas, ¿no? Lo normal en una diarrea común, para saber la hipermotilidad, ¿no? La cantidad prox que podría decirme, ya voy varias veces al baño, Claro. pero ¿cuántas cámaras estaríamos un aproximado para diferenciarlo? Es que depende, o sea, el paciente generalmente tiene puede ir una vez al baño, puede ir 2 o puede ir 3. O sea, depende. Eso varía por cada persona y depende de muchos factores, pero tú tienes que preguntarle si ha aumentado acorde a antes de. Porque obviamente cuando va a tu consultorio no va a estar no ha estado un año así, se ha estado unos meses, quizá un mes, quizá mes y medio. Entonces tú le preguntas al paciente, ¿siempre ha sido así? No, doctora, hace tantas veces solamente iba una vez al año y siempre ha sido así. Entonces ahí es donde te dice que es hipermotilidad. O sea, si dan cuenta, la hipermotilidad no es aguda. El paciente con hipertiroidismo no te va a ir. Ya, la hipermotilidad, cuando tú tienes hipermotilidad, el paciente, principalmente esa es su molestia, y sí he visto pacientes que van, no por hiperactividad, no por otra cosa, sino van porque van muchas veces al baño y se preocupan. Y tú le preguntas al paciente, doctor, tú le preguntas, estimado señor, señora, usted antes siempre he tenido esto así, o sea, siempre he ido a veces al baño, y algunos dicen que sí, ¿eh? Siempre te dicen, sí, doctor, desde hace muchos años es igual, pero ya me preocupé. Rarísimo que te diga eso, pero podría ocurrir. Entonces le mandas hormonas tiroideas o buscas otra cosa y quizás nunca sea nada. Quizás así es para él. Solo que no le gusta. O sea, en verdad, quizás su comportamiento sea así. Pero lo más común que ustedes encuentren es que el paciente y pacientes como los hipertiroideos van a ir
con generalmente un signo que los caracteriza. Y hay varios. Uno de ellos, que es común, es la hipermotilidad. Porque no era así y ahora le fastidia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿qué fármaco podría causar hipermotilidad? Fármacos procinéticos. Por ejemplo, la metoclopramida, procinéticos. Por ejemplo, la metoclopramida. ¿Cuándo das metoclopramida? Cuando tienes dispepsia. Ya, voy a decirlo en palabras muy simples, tienes indigestión, te llenas de gases, después de comer, entonces te dan como tratamiento frutenzima o te dan metoclopramida, bueno, frutenzima en el consultorio externo, en el consultorio privado y en consultorio de hospital te dan metoclopramida con gasiovet o metoclopramida solo. Entonces, la metoclopramida es un procinético que aumenta la motilidad. Cuando hay pacientes que tienen justamente indigestión, aunque debería el nombre ser dispepsia, pero vamos a llamarle indigestión, y tú le das frutenzima o metoclopramida 3 veces al día, 2 veces al día, según como esté tu paciente, ellos te pueden manifestar en su siguiente control de que ha aumentado el número de evacuaciones al día. O sea, de lo que era 1 a 2 o a 3. Entonces, eso también no se calificaría diarrea en sí, pero como ha aumentado su motilidad, ya se puede señalar a hipermotilidad. Y un efecto adverso es cuando ya aumenta muchas veces la frecuencia al día, y ese es cuando te pasas de dosis, o cuando obviamente la dosis que consume el paciente es bastante elevada, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces ahí solamente que hay que hacer, si es por procinético, hay que variar. Doctor, ¿Cómo? Indica justamente para ese movimiento. Estimada Inés, no te entiendo nada. De verdad. Ahora, doctor, ¿me escucha mejor? Ya, ahora sí. Ya, el bisacodilo le preguntaba, porque justamente ese es un fármaco que se utiliza para mejorar la motilidad intestinal. El bisacodilo. Ya. El bisacodilo es como un laxante. El bisacodilo entraría más en diarrea osmótica. El bisacodilo es prácticamente tiene la función de laxante, no es un procinético. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Y finalmente, la otra diarrea es la diarrea por mala asimilación. Algunos le dicen mala absorción, ¿ah? Pero realmente no es mala absorción, sino es mala asimilación. Ya. Eso tiene una explicación un poco más terminológica, pero déjenlo como mala asimilación. Si alguien les dice mala absorción, ya ok, apréndanlo como mala absorción, pero el verdadero nombre es mala asimilación. ¿Y por qué se produce? Principalmente se produce por deficiencia de disacaridasas. Por deficiencia de disacaridasas. ¿Qué son las disacaridasas? La lactasa, la sacarasa, la maltasa. Entonces simplemente no tienes enzimas que degraden los carbohidratos, ¿no? Acá tienes la luz intestinal y justamente no tienes, o sea, acá tienes el carbohidrato, ¿no? Acá tienes el carbohidrato que debe ser degradado, o sea, si el carbohidrato es degradado,
se puede absorber, pero no necesitas una enzima para degradarlo. Lactasa, principalmente la lactasa, que degrada la lactosa, o la sacarasa, o la maltasa, pero principalmente la lactasa. Si no tienes lactasa, tienes un desorden que, tienes una deficiencia de lactasa, la famosa deficiencia a la lactosa, ¿no? Tengo una deficiencia de la lactosa, quiere decir que no tienes la enzima lactasa. Entonces, se queda el carbohidrato, ya no se puede absorber, y por mecanismo osmótico, ojo, por mecanismo osmótico, atrae agua y así es eliminado. Ahora, ojo, se han visto el hecho por mecanismo osmótico. Eso quiere decir que la mala asimilación tiene un mecanismo osmótico, sí, pero recuerden, ¿qué causó la diarrea? Lo causó la mala asimilación. Recuerden que cuando yo hablo de fisiopatología me estoy refiriendo a quién causó la diarrea. Recuerden que las diarreas secretoras, sobre todo las infecciosas, pueden tener un compromiso inflamatorio, pero principalmente secretor. La diarrea por mala asimilación también tiene un componente osmótico, pero recuerden que en el osmótico es por un soluto no absorbible, y aquí es donde viene la disyuntiva, la naturaleza de la diarrea osmótica es que el soluto no debería poder absorberse por nada del mundo. Por eso los laxantes no se pueden absorber. Entonces, como no se pueden absorber, no es que te falte algo, no se puede absorber. Y al no absorberse, por eso ocurre la ósmosis. En cambio aquí, sí deberías poder absorberlo, pero no puedes por deficiencia de algo. Por eso es por mala asimilación de este nutriente. ¿Ok? ¿Por qué se llama asimilación? Porque asimilación es la mezcla de absorción con digestión. Y aquí el problema es que no puedes producir digestión, porque recuerden que la digestión es la degradación, y por ende no puedes producir la absorción. Ya, es un término que médicos viejos lo han puesto como debe ser, ¿no? Cuando una vez le dije a un médico ya que tenía sus 90 años enseñando todavía en el hospital, yo no sé qué hacía ahí, yo le dije diarrea por mala absorción, me dijo, no, es mala asimilación, porque asimilación es la combinación de absorción con digestión. Ya eso ya es ser fino con la manera de que tú te expresas, ¿no? A eso les doy un tip, un extra. Pero, de hecho, lo van a escuchar muchas veces como absorción, absorción, absorción. Ok. Entonces, esto que les he explicado son las cinco diarreas que deben conocer según la fisiopatología. Muy bien. ¿Quién es el principal mecanismo que causó la diarrea? Osmótica, secretoria, inflamatoria, hipermotilidad o mala asimilación. Cualquiera si un paciente tiene diarrea, es por una de estas cinco. ¿Qué es lo más común? La secretora, pues, es lo más común. La inflamatoria y la hipermotilidad generalmente y la mala asimilación generalmente son crónicos. Y la osmótica, la más común es por laxantes. Así de simple, ¿eh? Inflamatoria y por motilidad y mala asimilación son crónicos. Secretor es agudo, principalmente, porque por ejemplo, por hormonas, por tumor, puede ser crónico. Y osmótico principalmente también es por uso de laxantes, aunque también puede haber por ahí otra causa, ¿no? Otro ejemplo de mala asimilación, cuando tienes, por ejemplo, presencia de un agente infeccioso que causa la no absorción de las grasas. Y ustedes ya llevaron parasitología, la Yardia-Lambda. O sea, tienen que ustedes aprender a que todo paciente que tenga diarrea tiene que colocarle en uno de 5 lugares para poder entender qué le está pasando. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, ¿Sí? a lo que es cólera, que el cholerae, es un Vibrio cholerae, que tiene la característica como de Claro, arroz. claro. El Vibrio cholerae produce, un segundito, el Vibrio cholerae produce una toxina que activa la adeninasa ciclasa, incrementa el AMP cíclico y aumenta, gracias por hacerme acordar, aumenta la secreción de cloro. Entonces, aquí está el vibrio cólera.
Muy bien. Entonces, ahí entra el vibrio cólera. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a ver otra causa. ¿A dónde lo vemos? Acá hay que verlo. Vamos a ver la diarrea infecciosa. Vamos a hablar de las diarreas infecciosas. A ver, es la causa más frecuente de diarrea episódica, o sea, diarrea aguda. Y el más común es el virus. O sea, la más común cuando tú ves una diarrea infecciosa es el virus hasta un 70%. Y según su localización, puede ser tracto intestinal alto o tracto intestinal distal o bajo y colónico. O sea, por si acaso, cuando digo tracto intestinal alto, me refiero sobre todo intestino delgado alto, y tracto intestinal distal puede tomar parte ileocónico, por ejemplo, el ilion, parte final del ilion y el colon. Por ejemplo, ¿cuáles provocan infección en el tracto intestinal alto? El vibrio, para reescribir rápidamente, el vibrio cólera, la E. coli enterotoxigénica, la E. coli enteropatógena, el rotavirus, el norovirus, parásitos como la Giardia lambia, el Cryptosporidium y el Strongyloides stercolaris. Por ejemplo, ya ustedes cuando vean el video lo pueden apuntar, pero es importante que le dé toda esta información, porque si escribo uno por uno, va a demorar. Y las de intestino delgado y colon, o sea, ileocónicas principalmente, tenemos la Shigella, tenemos la Salmonella, tenemos el Campylobacter, y ojo, el Campylobacter se presenta en inmunosupresión, la Yersinia enterocolítica, la E. coli enteroinvasiva, ¿qué más? La E. coli enteroagregante, la E. coli enterohemorrágica, el Clostridium difficile, Bacteroides fragilis y parásitos protozoarios como la entamoeba histolítica o el Balantylium coli. ¿Quieren que voy a repetir? Ya. Shigella, Salmonella, Campylobacter en inmunosupresión, Yersinia enterocolítica, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enteroagregante, Escherichia coli enterohemorrágica, Clostridium difficile, Bacteroides fragilis y parásitos protozoarios como entamoeba histolítica, Balantylium coli o Balantylium coli. ¿Ok? Sí, ¿se tienen que aprender de memoria eso? Sí, porque es pregunta de examen y pregunta de todo. Y tienen que hacer ahora. Yo me acuerdo que andaba en el micro repitiendo cada rato eso. Nunca le pude hacer mnemotecnia. Alto, vibrio cólera, E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatógena, rotavirus, novovirus y parásitos como Giardia lambia, Cryptosporidium y Strongyloides stercolaris. Eso es la clasificación según su localización en tracto intestinal alto y tracto intestinal delgado o colon, o sea, ilio colónico. Muy bien, seguimos. ¿Cómo se puede clasificar? Ojo, tiene una clasificación fisiopato. Tiene una clasificación también fisiopatológica. O sea, solamente cuando tú estás hablando de... bueno, ya está, aquí se ve feo. Ya, solamente cuando tú estás hablando de diarreas infecciosas, puedes también hablar de su mecanismo fisiopatológico en inflamatorio y no inflamatorio. Y por favor, no quiero que se confundan. Esta clasificación es solamente cuando es diarrea infecciosa. No estoy hablando del inflamatorio de acá. No es lo mismo. ¿Ok? Ya, por si acaso. Porque hay bacterias o gérmenes que producen inflamación y otros que no.
¿Quiénes no producen inflamación? ¿Quiénes no producen inflamación? Y tienen que saberlo, porque si sospechas de este germen, no tienes por qué pedirle leucocitos en heces. ¿Ok? Vibrio, cólera, estafilococo aureus, Giardia lambia y los virus. ¿Y cuáles son los que producen diarrea inflamatoria? Se dividen en dos, en los productores de toxinas y que producen inflamación, ¿ok? Y los que no producen toxinas y producen inflamación. ¿Quiénes son los que producen toxinas y a su vez producen inflamación? E. coli, en este caso, enteroagregante, E. coli enterohemorrágico y Clostridium difficile. ¿Y cuáles son los que no producen toxinas sino invaden? Invaden mucosa. ¿Cuáles son los que no les interesa producir toxinas porque invaden? Vamos a poner acá por si acaso, vibrio, cólera, perdón. Vibrio, cólera es el no inflamatorio. ¿Cuáles dije? Ah, ya, ahora sí. E. coli, entero, agregante, E. coli, entero, hemorrágico y Clostridium difficile. ¿Cuáles son los que invaden? O sea, no me interesan las producir toxinas a mí me interesa invadir. La salmonela, la shigella, el campylobacter, la entamoeba histolítica, la yersinia, la E. coli enteroinvasiva, por algo se llama enteroinvasiva, ¿no creen? Y ellos se caracterizan porque producen una reacción inflamatoria, así se llama, producen una reacción inflamatoria. Hoy día se van a ir con un montón de información que de hecho ni a patadas se lo van a aprender al toque. Necesitan repasar y tenerlo en una hojita y aprenderlo en el micro donde ustedes quieran. Miren, y tienen que aprender a combinar, Tienen que aprender a combinar porque obviamente por eso me puede escapar algo en el sentido de que se dan cuenta que las invasivas son también de extracto colónico bajo, ileocolónico, y que las ileocolónicas producen disentería, y que eso en pocas palabras me está traduciendo todo eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen que combinar conceptos. Los gérmenes son los mismos. O sea, los gérmenes que le menciono acá son los mismos que están acá arriba. Ok. Y la diarrea no inflamatoria, ¿cómo es que produce diarrea? Generalmente la diarrea inflamatoria es por toxinas. O bueno, por enterotoxinas, ¿no? Que aumentan la secreción de cloro, o algunos pueden impedir que el sodio sea absorbido. ¿Se acabó? Y ahora, unas palabras de la famosa y usada por todo el mundo el concepto, pero pocos lo entienden a qué se refieren. ¿Qué rayos es una intoxicación alimentaria? El niño tiene una intoxicación alimentaria. ¿Y qué rayos es eso? Ya, la intoxicación alimentaria es la diarrea producida por toxinas preformadas. La toxina ya está preformada, o sea, la toxina está en el alimento, el germen ahí ha producido la toxina. Y la toxina preformada produce una intoxicación. La toxina produce una intoxicación en el tubo gastrointestinal y no tanto una infección. Por eso es que o sea, si tú sospechas de una intoxicación alimentaria, decir la palabra infección no es lo mismo. Mucho cuidado con eso. La intoxicación alimentaria es por toxinas preformadas. Si se dan cuenta, no es una diarrea inflamatoria. Y realmente no es una infección del todo. Claro, yo se los estoy explicando dentro de los mecanismos de diarrea infecciosa. Porque generalmente infección, ¿qué quiere decir? Presencia de gérmenes que no eran de ahí, ¿no?
y que están produciendo cierta reacción inflamatoria. La inflamación es muy mínima o no hay, y no es tanto una infección, sino es una intoxicación más que una infección entérica. Les digo esto para que ustedes aprendan a tener los conceptos, espero aquí no confundirlos. La intoxicación alimentaria es la diarrea producida por toxinas preformadas que intoxican el tubo gastrointestinal, principalmente el intestino delgado, y no tanto una infección entérica. ¿Y cuáles son los que producen intoxicación alimentaria? Staphylococcus aureus, eso ya se los he dicho, ¿no? El Bacillus cereus y la Shigella somnei, por ejemplo. Hay otras... Doctor, ¿Ah? ¿Cómo? la Pseudomonas aeruginosa, ¿había leído eso? Ya. No tanto, no tanto la Pseudomonas aeruginosa, porque lo que pasa es que la Pseudomonas tiene mecanismos, o sea, nadie va a tener diarrea tipo intoxicación alimentaria por una Pseudomonas, pues, ¿no? O sea, la Pseudomonas generalmente tiene un rol intrahospitalario más severo, ¿no? más que una intoxicación. Miren, otras que pueden producir intoxicación, pero es raro, pero eso es para su libro, es E. coli enterohemorrágico, Clostridium perfringens, la Aeromona hydrophilia y la Pleisomona shigelloide, que es la Pleisomona shigelloide se ve en el norte del Perú, ni siquiera se toman la molestia en estudiarla, simplemente lo saben por teoría, y que la Pleisomona shigelloide se encuentra en mariscos, ingesta de pescados y mariscos contaminados. Más en el norte se ve eso. O sea, en el norte diarreas pueden ser por aureus o también pueden ser por este. Doctor, pero ¿por qué nadie lo menciona? ¿Por qué no lo estudian? Bueno, ¿por qué? Porque no, digamos que el tratamiento sí es el mismo, hidratación. Ya, vamos a darles aquí tips. Y nuevamente aquí voy a necesitar que vuelvan a ver el video porque hay varios conceptos acá. ¿No? ¿Dónde lo ponemos? Vamos a ponerlo acá. Ya. A ver, yo tengo una diarrea, si yo tengo una diarrea y tengo una diarrea disentérica, si yo tengo una diarrea disentérica, ¿en qué sospecho? Si yo tengo diarrea disentérica, ¿en qué sospecho? Sospecho de 4. O es una Shigella, o es un Campylobacter, o es una Salmonella no tifi, o es un E. coli productor de toxina Shiga. Sí, les he mencionado un montón de E. coli, aquí tienen otro. Shigella, Campylobacter, Salmonella notifi o E. coli productora de toxina Shiga. Si yo tengo una diarrea disentérica en un niño, porque principalmente es en un niño, bueno, igual en adulto, sospecho de estos 4. O es Shigella, o es Campylobacter, o es Salmonella notifi, o es E. coli productora de toxina Shiga. Y doctor, ¿para qué nos dice eso? Para saber qué antibiótico dar si es que no tengo pruebas para poder saber qué germen es, para poder cubrir, ¿no? ¿Qué antibiótico dar? Que eso lo van a ver ahora en fármaco este ciclo. Por ejemplo, la Yardialambia no cursa con leucocitosis ni eosinofilia, por si acaso, doctor, pero se supone que los eosinófilos aumentan por presencia de parásitos, sí, pero la yardiasis, la yardialambia, que produce justamente la esteatorrea, que ya saben que es, ¿no? Diarrea con restos de grasa, no cursa con leucocitosis ni eosinofilia. ¿Qué piden generalmente algunos médicos? Algunos médicos piden la famosa prueba de reacción inflamatoria. Vamos a pedirle su prueba de reacción inflamatoria. Ok. A ver, la prueba de reacción inflamatoria es la presencia de leucocitos en heces. Es la presencia de leucocitos en heces. ¿Y con qué se asocia? Presencia de leucocitos en heces. ¿Y con qué se asocia? Shigella, Campylobacter y E. coli enteroinvasiva. O sea,
lo que me dan positivo a la prueba de reacción inflamatoria son la Shigella, el Campylobacter y la E. coli enteroinvasiva. Pero en quienes no va a dar reacción, no va a haber Vibrio cólera, E. coli enterotoxigénica, rotavirus, norovirus, Giardia lambia, entamoeba histolítica, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, no va a haber. Entonces, si yo tengo una sospecho de una intoxicación alimentaria, doctor, el niño comió, estaba en un compartir y le compartieron un huevo que el niño dice que tenía un olor medio extraño, pero igual se lo comió, porque no quería negarle a su amiguito que le estaba invitando. Sucede, ¿eh? Y le dio diarrea. ¿Qué van a sospechar? Intoxicación alimentaria, pues, ¿no? Hidratación y ya está. ¿Serviría pedirle prueba de reacción inflamatoria en heces? No tiene siquiera disentería. Ya, si tiene disentería, ahí tendrías que pedirle. Al menos que estés bien seguro de que sí es uno de los dos. Si da negativo, es cólera enterotoxigénica principalmente. Porque obviamente no voy a sospechar de rotavirus, pues, ¿no? Si tiene disentería. Y si da positivo, obviamente tengo que ver si me da positivo si me da positivo, perdón, en este caso si me da negativo, un momentito. Están llamando por teléfono y es, ya, un segundito, por favor. ¿Aló? Ya, disculpen. A ver, nuevamente. Si yo pido prueba de reacción inflamatoria, obviamente, cuando tengo diarrea que justamente esté sospechando que lo va a producir. O sea, principalmente en diarrea disentérica. Porque saben que para producir reacción inflamatoria tengo que invadir mucosa. Entonces, pedir prueba de reacción inflamatoria sospechando una intoxicación alimentaria no tiene ningún sentido. Es una diarrea, doctor, después de comer, O doctor, primero el niño o estaba resfriado y luego tuvo diarrea. ¿Pido reacción inflamatoria? No tiene sentido. Pero vayan ustedes a ver a diestra y siniestra lo que en consulta externa, en clínica o incluso en emergencia en hospitales piden reacción inflamatoria. Bueno, no, ni siquiera decir si el papá, el niño tiene CIS, porque igual es un gasto al Estado. Y si el padre paga, peor todavía. Le digo esto porque no pidan por pedir. Si van a pedir algo es porque sospechan y es porque conocen la fisiopatología de por medio, porque tú eres fisiopato. Entonces, la prueba de reacción inflamatoria sospecha de un germen en disentería. Si sale positivo, es Shigella, Campylobacter o el coli enteroinvasiva. Si no es positiva, pero obviamente tú estás sospechando de algo que debería tener un mecanismo netamente, o sea, relacionado a inflamación, una infección, bueno, E. coli enterotoxigénica, Vibrio cholerae. O en todo caso, obviamente va a dar negativo a rotavirus, norovirus, Giardia lambia, entamoeba histolítica, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile. Pero si sospecho de rotavirus, norovirus o intoxicación por toxina de aureus, no lo voy a pedir, pues, ¿no? ¿Para qué lo voy a pedir? Muy bien. Otro tema más. ¿Qué me causa enteritis? O sea, una inflamación, ¿no? Por protozoarios, parásitos protozoarios. Entamoeba histolítica, Giardia lambia, blastomitosis hominis, Valiantilium coli, y cuando el paciente tiene VIH, Cryptosporidium, Isospora belli y Cyclospora cairanensis, por si acaso. ¿Cuándo sospechar de E. coli enteropatógeno? ¿Cuándo sospechar de E. coli enteropatógeno? El E. coli enteropatógeno causa diarrea con moco y, ojo, con moco, con pujo, tenesmo, moco sin
sangre, principalmente. Y es causa de diarrea en lactantes. Es causa de diarrea en lactantes. Se adhiere a la mucosa, su mecanismo es adhesión a la mucosa. Adhesión a la mucosa intestinal. ¿Cómo? Porque tiene un pili, a través de los pilis, que saben que el pili es parte de la bacteria, que le permite la invasión a la mucosa, o a la adhesión a la mucosa intestinal, el pili. Debido a que la E. coli enteropatógena tiene presencia de pili. Otra más. Lecherichia coli entero hemorrágica. También utiliza el pili para la adhesión de la mucosa intestinal. O sea, también permite la adhesión a la mucosa a través del pili. O sea, doctor, tiene un mecanismo parecido a la E. coli enteropatógena. Así es. Pero, ¿qué cosa tiene el enterohemorrágico? Produce la toxina Shiga. Ah, ese es nuevo. Y esta es la que produce la diarrea disentérica. Esta sí con moco y sangre. Y es la causa número 1 de injuria renal aguda en niños, en edad pediátrica. Y este es el responsable de que el niño pueda complicarse en el síndrome urémico hemolítico. Ya eso nada más les voy a decir. ¿Ok? Cuando yo sospecho de una infección por ejemplo, E. coli entero hemorrágica, o también por si acaso la E. coli enteroinvasiva, por ejemplo, también. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, se ha visto bastante cuando se ingiere hamburguesas o carne contaminada o no cocida. Hamburguesas o carne contaminada o no cocida. Ojo, hamburguesas o carne contaminada no cocida, E. coli entero hemorrágico o E. coli enteroinvasivo. Ahora, quizá ustedes no recuerden, pero en el 2011 hubo un brote de E. coli enterohemorrágico en Alemania y se extendió a otros países. Bueno, fue una especie de epidemia en Alemania con otros países y se asoció no tanto al consumo de carne no contaminada, sino al consumo de semillas germinadas contaminadas. Y fue en personas mayores a 20 años. Nada más. Esos son tips que les quiero dar. ¿Hasta aquí hay una pregunta? Doctor, ¿Sí? ¿la E. coli se contagia también mayormente por las heces? También, pero algunos tipos de coli, no todos. Te das cuenta que te he mencionado como 6, 7 tipos de coli, ¿no? Entonces, no todos tienen ese factor, o sea, esa cadena de transmisión. Hay por ingesta de alimentos contaminados, hay justamente ano-boca, por las heces también, que eso es ano-boca, ingestión ano-boca, ¿no? Por justamente contacto con las heces, ¿no? Principalmente. Ahora, ojo, tienen que ser claros, no pedir pruebas de laboratorio por pedir. Y otra cosa, por ejemplo, las pruebas de laboratorio rutinarias, reacción inflamatoria y todas esas cosas que piden rutinariamente, no detecta todo. Por ejemplo, no detecta E. coli enterotoxigénica, no detecta enteroagregante, no detecta invasivo, no detecta vibrio no cólera y no detecta novovirus. La que sí puedes detectar es la toxina Shiga de la E. coli enterohemorrágica. La toxina Shiga sí puedes detectarla con pruebas de laboratorio rutinarias. Es así. También puedes aislar y cultivar Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia, Campylobacter.
Y también puedes obviamente detectar parásitos en vía microscópica. Doctor, ¿y cómo la enterotoxigénica, la E. coli enterotoxigénica, cómo la detecto? Mediante ELISA o métodos de PCR, prueba de reacción prueba de cadena de polimerasa, por ejemplo, o reacción en cadena de polimerasa. El Campylobacter jejuni se puede asociar con complicación al síndrome de Guillain-Barré. O sea, el Campylobacter jejuni puede despertar el Guillain-Barré. Sí. ¿Por qué? Por mecanismo de mimetismo molecular. O sea, formas anticuerpos contra el Campylobacter jejuni y lamentablemente estos anticuerpos que forman se parecen también a los lipoligosacáridos y a los gangliósidos de los nervios periféricos. Les repito nuevamente, ¿ya? Para que eso también es otro tipo muy interesante que ahí nomás a veces no les dicen. El Campylobacter jejuni puede ser un inductor de síndrome de Guillain, que eso sí deben saber que es Guillain-Barré. Ya, ¿por qué ocurre esto? Por mecanismo de mimetismo molecular. Eso les deben haber enseñado definitivamente en inmuno, porque es importantísimo para la clínica el mimetismo molecular. Ya, en español, ¿qué quiere decir el mimetismo molecular? Forma anticuerpos contra los lipo-oligosacáridos del Campylobacter jejuni. O sea, forma anticuerpos que deberían atacar al Campylobacter jejuni, específicamente a los lipo-oligosacáridos. Pero lamentablemente, los anticuerpos que se forman contra los lipo-oligosacáridos también pueden atacar, porque se parecen los lipoligosacáridos a los gangliósidos de los nervios periféricos. Y como ataca a los nervios periféricos, produzco Guillain-Barré. Ya, pregunta que nadie me ha hecho. Doctor, ¿y cómo puedo distinguir diarrea que requiere antibiótico y diarrea que no requiere antibiótico? Porque esa es la pregunta del millón, la pregunta de la tinca, la pregunta que todo el mundo quiere saber. La verdad es que no es fácil. Lo más común es que no requiera antibiótico, por si acaso, pero ya, ¿qué cosas me podrían dirigir a uso de antibiótico? A no uso de antibiótico, que es lo común. Diarrea acuosa. Podría haber moco y sangre, pero generalmente no hay. Diarrea acuosa sin moco y sangre. Dolor abdominal, sobre todo periumbilical, y fiebre, pero de bajo grado. O sea, fiebre en 38,5, fiebre si quieres hasta 39, pero no más. En cambio, la diarrea infecciosa inflamatoria invasiva que requiere antibiótico, dolor abdominal más intenso, es un dolor abdominal potente, más disentería y fiebre por arriba de 39. No es predilecto, o sea, no es obligatorio que presente así. Puede ser que no lo presente. Puede ser que algún paciente una diarrea que no requiera antibiótico terapia, ¿no? Provoca una fiebre alta, pero obviamente les he dicho lo más común, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Les he dado un montón de información, ¿ah? O sea, ustedes tienen que ser expertos en diarrea, ¿ah? Para que sepan que no es, que enfermedades comunes como fiebre y todo eso, no es, ya es diarrea, nada, ya está ya. Y lo peor de todo es que la mayoría se mata estudiando cosas raras y que no van a ver en su práctica clínica diaria, y si van a ser especialistas, lo van a ver cuando hagan su residencia, y las cosas comunes como estas ni se molestan en aprenderlo.
Ok. Según la epidemiología, la diarrea se divide en dos. Diarrea adquirida en la comunidad y diarrea hospitalaria. En pocas palabras, la diarrea que te produce al estar en el medio ambiente y la diarrea que tiene el paciente al momento de estar en el hospital. O sea, no es lo mismo un paciente que vaya a tu consulta externa y te diga tengo diarrea, que un paciente hospitalizado te haga diarrea. Vuelvo a repetir, no es lo mismo un paciente que llega a tu consulta externa por diarrea, o sea, lo adquirió afuera, lo adquirió externamente, que un paciente hospitalizado por otra cosa te haga diarrea. Por eso les digo diarrea adquirida en la comunidad y diarrea hospitalaria. ¿Cuáles son las diarreas adquiridas en la comunidad más comunes? Producidas por el norovirus y producido por el rotavirus. Y se observa principalmente en niños. El norovirus es la principal causa de gastroenteritis. Y ojo, el rotavirus es la principal causa de muerte asociada a diarrea en niños mayores de 5 años. Ojo, el rotavirus es la principal causa de muerte asociada a diarrea en niños mayores de 5 años. El norovirus anteriormente era conocido enfermedad de vómito de otoño. Ajá. Enfermedad de vómito de otoño. Sí, así se llama. Doctor, ¿y eso para qué me sirve? Para presumir. Ok, enfermedad de vómito de otoño. ¿Por qué? Porque principalmente ocasiona diarrea en otoño. En todas las edades. En todas las edades, ¿eh? En otoño. Y su principal transmisión es de persona a persona, por si acaso. Y ocurre en colegios, hogares, ¿no? Y nada más. Ese es del norovirus. El rotavirus, ¿cuál es el mecanismo del rotavirus? Eso a veces nadie pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo del rotavirus? El rotavirus, su mecanismo es que impide la absorción de disacaridasas y incrementa la secreción de cloro. Sí, también impide la absorción de disacaridasas. Por eso cuando un niño tiene diarrea, cuando tienes diarrea y sospechas que tiene por rotavirus, se le prohíbe dar leche y productos con altos niveles de azúcar, porque puede producir eso más diarrea, sobre todo en niños que sospechan de rotavirus, o adultos que sospechan de rotavirus. De ahí viene el doctor que puedo comer. Le dices que ingiera proteínas, como pollito, o carbohidratos complejos, como papita, fideos, sopita de arroz, etc. Muy bien. Ahora aquí viene una pregunta. Doctor, ¿después de cuánto tiempo un paciente después de que tenga rotavirus o norovirus, se recupera? Ya. Generalmente el médico dice a los 3 días, o sea, de 24 a 36, a las 36 horas. ¿Es por qué? ¿Por qué? Porque eso es una buena pregunta. ¿Por qué los 3 días? Ya. Te pueden meter floro diciendo porque es el momento en el cual el cuerpo produce anticuerpos o inmunoglobulinas para que elimine el virus. Pero el virus no es invasivo, o sea, ni siquiera el cuerpo debe saber que hay un rotavirus ahí. Porque el rotavirus lo único que hace es no permitir que, o sea, fastidia las microbiosidades, pero no causa una inflamación como para que haya anticuerpos. Y para colmo, el rotavirus está hacia la luz. O sea, no es que le lleguen anticuerpos realmente. Entonces, eso es floro. Y es lo que te dicen muchos médicos. Porque en 3 días produce anticuerpos. La verdad es que el rotavirus o el norovirus lo que afectan son las vellosidades intestinales.
Entonces, lo que afecta, a ver, ¿qué afecta el rotavirus y el norovirus? Estos son las vellosidades. Esto las afecta, las vellosidades las afecta, y ahí es donde absorbe o aumenta la secreción, las altera y aumenta la secreción de cloro, o las altera para que no se puedan absorber los disacáridos. Entonces, ¿por qué a las 24 o 36 horas? Porque el tubo gastrointestinal tiene una diferenciación celular rápida que permite volver a tener vellosidades, o sea, reemplazar, o sea, hay necrosis o apoptosis de microvellosidades y vuelven a crecer de 24 a 36 horas. En pocas palabras, esa es la razón, porque las vellosidades pueden, en palabras muy simples, porque las vellosidades vuelven a crecer de 24 a 36 horas. Si tú quieres ser, como dice el querido Acuña, de una raza distinta, porque la diferenciación epitelial desde el fondo hasta la superficie de la vellosidad intestinal se logra en 24 a 36 horas. ¿Qué cosa? O sea, en pocas palabras, el tejido intestinal tiene un alto índice mitótico y metabólico. Reemplaza rápido su superficie intestinal. Ya está. Esa es la razón. La capacidad mitótica alta. Alta. Entonces, no digan pues anticuerpos y esas cosas están por otro lado. ¿Cómo fastidiar a un médico? Pregunten estas cosas. Yo una vez lo hice, no hagan eso. Un médico me dijo, no sabía que yo era médico y me dijo en 36 horas. Le dije, ¿por qué en 36? No es que siempre es así. Aún una vez me dijeron porque es el tiempo de vida del virus. Wow, se fue por otro lado. Entonces ya saben la respuesta. ¿Qué otro produce diarrea adquirida en la comodidad? El amigo Campylobacter. Guay. Ya aprobé mi examen de inglés, ahora soy intermedio 12. Gracias por sus aplausos, gracias. Entonces, la Campylobacter. ¿Por qué el Campylobacter causa diarrea? El Campylobacter se ha descrito en el pollo contaminado. Sí, el Campylobacter se ha descrito en el pollo contaminado. El Campylobacter tiene el mecanismo de que ingresa al epitelio intestinal a través de las células M de las placas de Peyer. A través de las células M de las placas de Peyer. De la misma manera que la Salmonella y la Shigella. Y ya está. Así invaden cosas. ¿Qué más? Cryptosporidium. El Cryptosporidium. Encontrado en agua no tratada. Por si acaso. Y por si acaso el Cryptosporidium tiene un cuadro de radico leve, se autolimita y ahí no me llega. Y el Cryptosporidium, ¿dónde lo encuentras? En piscinas o en fuentes del parque. O sea, niño que va ¿cómo se llama? Ay, estas aguas que están por la Arequipa, ya, el circuito mágico de agua creo que se llama. Y no sé por qué Nietzsche el padre está que lo pone ahí, que se moje y se moje y se moje. El niño está que trae esa agua. Ese niño tranquilamente siente que está con diarrea. Por Cryptosporidium. Porque el Cryptosporidium es encontrado tranquilamente en agua, ya saben, en agua no tratada. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Incremento de la actividad del MB cíclico y disminuye la absorción de sodio con agua. Muy bien. Del rotavirus, recuerden que hay vacuna. O sea, ¿en qué año fue? Esperen. Ya, en el 91, la FDA le otorga la fabricación de la vacuna tetravalente contra el rotavirus. ¿De acuerdo? Y fue recomendada por la CDC. El CDC es el Centro de Control de Enfermedades, por si acaso. Eso ocurrió en el 91, pero ¿qué pasó?
que en el 99 varios niños sufrieron de complicaciones por la vacuna, que es una intususcepción. Entonces la CDC interrumpió la vacuna, ¿no? La primera vacuna tetravalente contra el rotavirus. Muy bien. Y después se desarrolló una vacuna monovalente. ¿Por qué? Porque, bueno, ya, se desarrolló una vacuna monovalente, no voy a meter tanta información, pero se desarrolló una vacuna monovalente con cepa de humana atenuada. Listo. Y también hay descrito casos de intususcepción, pero realmente no se ve causalidad que sea por la vacuna. Y punto. Para que sepan para su libro. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Diarrea adquirida en el hospital. El Clostridium difficile. El Clostridium difficile es una de las causas más frecuentes de diarrea nosocomial. O sea, paciente que hace diarrea en el hospital, hospitalizado, piensa en Clostridium difficile. Al menos que esté comiendo cosas que no deba comer, y eso ya creo que ya les conté, ¿no? O sea, si consumes fibra soluble, por ejemplo, fibra no soluble, obviamente vas a aumentar en tránsito intestinal, cuando no debería consumirlo. Pero si obviamos la parte nutricional, paciente con diarrea sospechamos de Clostridium difficile. ¿Por qué aparece el Clostridium difficile? Bueno, factores de riesgo para que aparezca: edad avanzada, hospitalización prolongada, cuando usa muchos antibióticos cuando está hospitalizado, uso de omeprazol de larga data, compromiso inmunológico y cuando tiene nutrición por sonda enteral. Doctor, ¿qué otras causas más hay de diarrea hospitalaria? La Klebsiella oxytoca y el Staphylococcus aureus. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿y cómo rayos el Clostridium difficile ocasiona diarrea? Ya, nadie me pregunta. Ya. Lo que pasa es que tú tienes tu microflora intestinal normal, produce ácidos grasos de cadena corta. Nuevamente vuelvo a repetir, tu microflora intestinal colónica produce ácidos grasos de cadena corta. Ejemplo, doctor, el acetato, eso ya lo saben por Bioqui. Y el acetato tiene propiedades antimicrobianas. Cuando tú usas antibióticos, alteras la microflora. Entonces ya no producen ácidos de cadena corta como acetato. Y eso da permiso y da oportunidad para que el Clostridium difficile invada. ¿Y cómo el Clostridium difficile invade? Con esporas, que tienen que interactuar con el epitelio de la persona, germinar esas esporas y producir toxinas. O sea, a través de la esporulación. O sea, invade la mucosa. ¿Y cómo escapa de la inmunidad? Por ejemplo, con la producción de moco. Nada más. La producción de moco hace que escape de la inmunidad innata intestinal. Hay que esperar a la adaptativa para que pueda ayudarte. Y el Clostridium difficile causa en algunos pacientes colitis pseudomembranosa. Ojo, tú ves diarrea y piensas en Clostridium difficile en el hospital, pero no todos los que tienen Clostridium difficile me van a hacer colitis pseudomembranosa, ¿eh? Por si acaso. ¿Eh? Doctor, ¿puede volver a repetir? Sí.
Tú ves una diarrea en un paciente hospitalizado y tú vas a sospechar de Clostridium difficile. Ya, si eres más atrevido, aureus o Klebsiella oxytoca. Ya, raro. Más piensas en Clostridium difficile. Clostridium difficile, Clostridium difficile. Si tiene diarrea, eso ya es Clostridium difficile. Pero algunos pacientes que hacen diarrea por Clostridium difficile también me van a producir colitis pseudomembranosa. Y la colitis pseudomembranosa es una colitis, o sea, inflamación del colon, colitis aguda, que justamente forma una membrana inflamatoria a nivel de la injuria del colon. ¿Qué más tenemos? Del punto de vista epidemiológico, diarrea del viajero. ¿Quién es el que causa la diarrea del viajero? La E. coli enterotoxigénica. La E. coli enterotoxigénica estimula el GMP cíclico, la cual incrementa la secreción de cloro e inhibe la resorción de sodio. ¿Por qué se ha transmitido? Por los alimentos. Alimentos, cuando consumes alimentos del mercado, cuando estás en un nuevo lugar, ¿no? Etcétera. E. coli enterotoxigénica. Doctor, ¿es la única causa de diarrea del viajero? No. También tienes la Shigella, Salmonella, Campylobacter, Giardia, E. coli, la Entamoebis solítica. Y en otros países, si alguien de ustedes estudia para el MIR de España, equistomoniasis intestinal en África y en Asia. Muy bien. La Shigella también produce diarrea del viajero, por si acaso. La Shigella también produce diarrea del viajero, por si acaso. ¿Cómo la Shigella produce diarrea del viajero? Porque invade el enterocito y le produce apoptosis. Listo. Nada más. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo. Diarrea persistente. Miren, obviamente, como les dije en un comienzo, la diarrea puede ser aguda y crónica. Aguda, menos de 2 semanas. Crónica, más de 2, crónica, más de 2 semanas. Debería ser más de 4, pero en la práctica clínica se le conoce aguda y crónica. Aguda y crónica. Una clasificación más teórica es aguda, subaguda y crónica, pero me quedo con aguda y crónica. Y algunos, para combinar subaguda y crónica, le llaman diarrea persistente. O sea, la misma vaina, pero le llaman diarrea persistente. O sea, ¿qué es la diarrea persistente? Diarrea por más de 2 semanas. Para los amigos, crónico. ¿Cuáles son los agentes bacterianos? O sea, ¿cuáles son las bacterias que producen diarrea persistente? La heteropatógena, la enteroagregante, ¿no? El Campylobacter, la Salmonella, la E. coli enterotoxigénica y la E. coli perdón. La enteropatógena, la enteroagregante, el Campylobacter y la Salmonella. La enteropatógena y enteroagregante, la Campylobacter y la Salmonella. La enterotoxigénica y la enterohemorrágica no causan diarrea persistente. La enterotoxigénica y la enterohemorrágica no causan diarrea persistente. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. E. coli, enteropatógeno, E. coli, enteroagregante, Campylobacter, Salmonella, y las que no causan diarrea son la E. coli enterotoxigénica y la E. coli enterohemorrágica.
¿Y cuáles son los parásitos que causan diarrea persistente? Los parásitos. Los protozoarios, Giardia o Cryptosporidium, por ejemplo. Muy bien. ¿Hasta aquí una pregunta? Complicaciones de la diarrea. Paciente con diarrea, ¿qué complicaciones puede tener? A ver, lo primero que presenta un paciente con diarrea como complicación es clásica, la deshidratación. Y la deshidratación, por si acaso, puede ser isosmótica, puede ser hipertónica o puede ser hipotónica. O sea, en pocas palabras, normonatrémica, hipernatrémica o hiponatrémica. ¿De qué depende? Es básicamente, depende del paciente. Puede ser cualquiera de los tres. Pierdo tanto sodio como agua, pierdo más sodio que agua, por lo tanto, obviamente ahí tengo hiponatremia, o pierdo más agua que sodio y tengo hipernatremia. ¿Qué más puedo presentar? Puedo presentar acidosis metabólica. ¿Por qué? Por pérdida del bicarbonato. Es una acidosis metabólica anion gap normal, porque estoy perdiendo primariamente bicarbonato. Aquí no han aumentado ácidos fijos y por eso el bicarbonato lo está consumiendo. No. Aquí el bicarbonato se está perdiendo por el tubo gastrointestinal, por la diarrea. Doctor, pero por la deshidratación no podría producir una alcalosis. Sí, podría manifestarse como alcalosis en algunos casos, por si acaso. El trastorno electrolítico. ¿Cuál es uno de los...? O sea, si tengo trastorno electrolítico, obviamente veo el sodio, ¿no? Veo el sodio. Pero si no tengo sodio, también la diarrea podría producir hipocalemia. Porque en la diarrea pierdo potasio. Punto. Tratamiento, sales de rehidratación oral. A ver, tratamiento. Hijita, tratamiento. En las diarreas agudas, sintomáticos. Si tiene dolor, paracetamol. Si tiene fiebre, paracetamol. Si tiene distensión abdominal y gases, puedo darle algo que le permite eliminar los gases. Si tiene cólicos, le doy también para los cólicos. Entonces, doy sintomáticos. Si tengo una diarrea tipo infecciosa, pero como les dije, no tiene signos de que fuese invasiva, no hay disentería, no hay fiebre muy alta, no hay dolor muy severo, también sintomáticos. De tener signos de diarrea infecciosa que requiera antibióticos, le doy antibióticos. No voy a mencionar ahorita antibiótico-terapia porque es un mundo completamente diferente, ¿no? No debo dar antidiarreicos porque la diarrea es un mecanismo de defensa. La diarrea realmente es un mecanismo de defensa. Hablo de las diarreas agudas, ¿eh? Aquí no estoy hablando de crónicas. Las diarreas agudas es un mecanismo de defensa. Entonces no debo dar antidiarreicos. Solo debo dar antidiarreicos cuando tengo ya demasiadas deposiciones al día. Acuoso durante todo el día. Por ejemplo, doctor, ya tengo 10 cámaras al día y mi familiar se ve deshidratado. Entonces tengo que darle agua porque está que se deshidrata. Ya, ahí sí le puedo dar, porque ya pasó de un estado de defensa a un estado ya severo. Como que está exagerando. Puedo darle tratamiento. Por ejemplo, ¿qué le doy? El racecadrotilo, el tiofán.
Sobre todo el resecador de tiofán es antisecretor. Antisecretor. Porque cuando tengo diarrea aguda, al paciente le puedo dar antisecretor porque obviamente cuando tengo una diarrea aguda, el mecanismo más común es justamente la secreción. Ahora, ojo, miren acá. La diarrea osmótica, ¿cómo se caracteriza las heces? La diarrea osmótica se caracteriza porque las heces son fluidas y voluminosas y la secretora fluida y voluminosa. ¿Cómo se soluciona la diarrea osmótica? No lo doy de comer nada. Ayuno y mejora. Porque hay por ejemplo, laxante. Le quito el laxante y ya tiene ayuno. Por eso digo ayuno. O sea, le quito todo. En la diarrea osmótica el ayuno mejora. La diarrea ya no hay. En cambio, en la secretora no mejora con el ayuno. ¿Por qué? Porque obviamente en la secretora ya el germen, que es el principal que causa diarrea secretora, ha producido su toxina o ya está produciendo lo que debe producir, aumento de la secreción o disminución de la absorción. Entonces tengo que esperar, obviamente, de 24 a 36 horas a que ya deje de haber invadido la mucosa y que la mucosa haya reemplazado por mucosa nueva para cesar. Por eso la osmótica cesa al toque. La secretora tengo que esperar 24 a 36 horas o dependiendo del que haya provocado la diarrea secretora. Puede ser más o puede requerir antibióticos, recuerden eso. La inflamatoria se caracteriza por moco, sangre, pus, diarreas pastosas. Diarreas con moco, sangre, pus incluso, y pastosas. Y la de mala absorción, también, voluminosas, fluidas, parecidas a las osmóticas de las secretoras. Pero la diarrea, principalmente por mala absorción, tiene una característica. Son muy malolientes. Son muy malolientes. Generalmente la combinación secretora con mala asimilación van de la mano, pero ya les estoy diciendo características semiológicas puras ya. Muy bien. Y listo. Doctor, ¿es como una melena? No. Melena ya es otra cosa. No. Melena es otra cosa. Melena ya es un problema, un sangrado masivo, ¿no? Que viene del trato gastrointestinal alto por un sangrado. No, aquí no hay sangrados de ese nivel, ¿no? O sea, puede aparecer moco y sangre, pero esa sangre no llega a tener el color de la melena, ¿no? O una diarrea que te provoque melena, no va por ahí. La melena te podría provocar diarrea, sí, porque la sangre que se ha ido acumulando en el tracto gastrointestinal alto podría provocar ósmosis y podría haber diarrea con melena, pero digamos que la melena provocó la diarrea, no es que la diarrea tenga melena, no sé si me entienden eso, ¿no? O sea, no es que hay un agente que invadió la mucosa y que eso causa la melena, no, la melena que es causada por otra cosa fuera de acá, de lo que estamos hablando, una úlcera severa, yo qué sé, adicionalmente, debido a que la sangre y coágulos y todo puede ocasionar cierta ósmosis. Y tampoco va a ser tan fluido la diarrea, o sea, tampoco va a ser tan voluminosa, pero podría provocar cierta diarrea, ciertas deposiciones líquidas que podrían provocar finalmente algo parecido a diarrea, con características de melena, pero no es que como vuelvo a repetir, que hay un agente que ha provocado diarrea y que la diarrea venga con melena, no es así. ¿Podríamos haber hablado de más cosas? Sí, podríamos haber hablado, por ejemplo, de los opioides, pero eso es un poco más fisiopatológico, por ejemplo, opioides y diarrea, ¿no? Las endorfinas y su mecanismo de la motilidad, pero eso es más secundario de verdad, más secundario. Y ya, ¿qué exámenes como qué procultivos se piden? El parasitológico seriado, el test de Graham, ¿no? Pero eso ya es más de tratamiento y de laboratorio que lo van a aprender en patoclínica, finalmente, ¿no? Pero les he dicho lo más importante definitivamente. O sea, tienen mucha información, hasta de sobra, para poder aprender y repasar. Obviamente creo que, como he hablado un montón, creo que más que otras clases, pero esta es una de las clases más chéveres porque se dan cuenta que combinamos todo. Obviamente creo que no han apuntado todo lo que les he dicho, ¿no? Creo que no. Pero obviamente esto ya van a tener que apuntarlo viendo el video y tienen un montón de información para hablar, ¿no? Para estudiar. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta?
Muy bien. Ya no hay más dudas, más consultas. Creo que ha sido bastante provechosa esta clase por la cantidad de información que les he dado.